Abran sus Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, por favor, en el verso 35. Y ahí quiero compartir algo con ustedes, hoy continuando con reinicio. Y el énfasis hoy de reinicio es retoma el ritmo. Vamos a hablar sobre eso. Pero antes de compartir la palabra esta mañana, yo quiero permitirle unos minutos a nuestro hermano Cristian Malespín, porque él está preparando un concierto, una noche de adoración, donde él va a lanzar el primer disco que su ministerio o su equipo han preparado, y él quiere invitarnos para esa noche que va a ser el sábado 28 de noviembre. Y queremos que ustedes, la iglesia, estén con nosotros ese día, muy especial para ellos, para presentar esa producción que ellos han preparado. Entonces, Cristian, por favor, compártenos y haznos o deja la invitación, los detalles de lo que vamos a hacer ese día 28. Gracias, pastor. Buen día nuevamente, iglesia. Esta mañana tengo el honor de traer esta invitación a mi casa, a mi familia, amén. El 28 de noviembre voy a hacer el lanzamiento del primer sencillo que Dios me ha permitido terminar. Dios por medio de 7 años que el Señor me hizo este llamado, luego de 7 años el Señor me ha permitido terminar ese primer disco que va a estar lanzándose el sábado 28 de noviembre en nuestra iglesia a las 7 en punto. Vamos a tener ese concierto. Yo quiero invitarles que usted venga porque ese lema del álbum lo hemos titulado Su gracia me levanta. Después de todo lo que hemos vivido este año, solo la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos ha podido levantar, nos ha podido sostener. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, si usted quiere ser parte de eso, y hablo de que quiere ser parte no solamente del disco, sino que usted quiere venir a dar gracias por eso también. Yo quiero que venga y se reúna con nosotros. Va a ser una noche de mucha celebración, de mucha administración, un mover muy bonito que Dios está preparando para ese momento. Así que, familia, les traigo esa invitación, espero verle ahí. Vamos a tener un buen tiempo, vamos a estar grabando también el video del concierto para que pueda quedar y pueda moverse también en las diferentes plataformas. Así que les esperamos 28 de noviembre, sábado, a las 7 en punto de la noche. Dios les bendiga. Amén. Muy bien, iglesia, pues estamos invitados, es completamente gratis venir para esa noche de adoración, y como ha mencionado nuestro hermano Cristian, él ha preparado esta producción con todo su equipo para ofrecerlo al Señor. Así que va a ser una noche muy especial de adoración, y quiero animarles para que tomemos tiempo para venir y juntarnos y celebrar al Señor. Hemos estado hablando sobre el reinicio, y he explicado que el reinicio es más que una palabra o una frase que describe la reapertura de nuestras reuniones presenciales. Es más que eso, es un movimiento de renovación, es un movimiento de avivamiento, es un movimiento de un despertar, una mejoría espiritual a nivel personal, a nivel de familia, a nivel de iglesia, a nivel de nación, a nivel de ciudad. De eso se trata reinicio. Se trata de tratar de encontrarnos y conectarnos con el mover de Dios en este tiempo. El pueblo de Israel en el Antiguo Testamento tenía que estar pendiente cuando la nube de la presencia de Dios, que generalmente reposaba sobre el tabernáculo, ellos tenían que estar pendientes cuando la nube se movía. Si la nube se movía, ellos tenían que moverse. Y mis amados hermanos, Dios está moviéndose en este tiempo, y nosotros como sus hijos, como discípulos de Jesús, tenemos que estar listos a movernos en la dirección que el Señor se está moviendo. Hemos hablado que reinicio tiene que ver con la idea de reiniciar el sistema operativo de un dispositivo. Puede ser una computadora, puede ser un equipo electrónico, puede ser un dispositivo como un teléfono, un iPad o cosas por el estilo. Todo aquello electrónico que tiene un sistema operativo que a veces por el tiempo de uso se pone lento o se pone
como diríamos, además de lento, pierde sus funciones originales de fábrica. Por ejemplo, no sé a cuántos de ustedes han tenido problemas si tiene servicio de internet en su casa y entonces usted llama al servicio de atención al cliente y generalmente esa persona que nos atiende nos dice, vamos a reiniciar el módem, y nos dirigen en pasos para que nosotros reiniciemos ese aparato para que el servicio de internet, que está lento, nosotros llamamos, decimos, mire, está lentísimo, no está funcionando, etcétera. Entonces, para que esa fluidez del internet realmente funcione como debe de ser, nos recomiendan que reiniciemos ese aparato. Así que muchas veces esos equipos están funcionando de manera imprecisa, de manera lenta, y es necesario reiniciarlos. Así que reiniciar permite que esos equipos funcionen de acuerdo a su diseño original, de acuerdo a las instrucciones de fábrica, comienzan a funcionar de una manera más óptima. Hemos estado hablando que basándonos en esa analogía de reiniciar un equipo, es necesario promover temporadas de renovación en nuestra vida personal, en nuestra vida congregacional, en nuestra familia, en nuestro caminar con Dios. Es necesario promover temporadas de renovación, ocasiones que la Biblia llama la renovación del pacto. Esa temporada en la que estamos viviendo ahora, esta temporada actual, es muy oportuna, es muy propicia para que nosotros experimentemos una renovación del pacto, un reinicio en nuestra vida personal, en nuestra relación con Dios. Así que es tiempo de reiniciarnos en muchos sentidos. Es tiempo de experimentar un reinicio en muchas áreas de nuestra vida, hasta alcanzar una mejoría espiritual ahora en nuestro turno. El domingo pasado estuvimos hablando de que nosotros, la presente generación, tiene una tarea y es la de edificar un legado y una herencia espiritual para que la siguiente generación de cristianos la continúe llevando más lejos de donde nosotros la hemos llevado. Y todos sabemos, todos estamos enterados que inesperadamente el mundo cayó en una pausa indefinida. La gente todavía no tiene mucha claridad de cómo va a ser el momento en que se detenga esta pausa en la que el mundo ha caído. Países en el mundo donde ya habían levantado la cuarentena por esta pandemia, algunos países están regresando a sus ciudadanos nuevamente a una cuarentena obligatoria, porque cuando se pensaba que esto ya estaba cayendo o llegando a una normalidad, de repente la gente está experimentando un rebrote. Y eso ustedes lo saben, lo han oído, visto en las noticias seguramente. Entonces, esto que le ha caído al mundo inesperadamente está realmente afectando, esta pausa indefinida está afectando en proporciones insospechadas la normalidad de la vida moderna. La vida moderna, como la conocíamos, está siendo alterada, ha sido alterada realmente. Y esa alteración de la vida moderna no solamente lo hemos visto a nivel de los negocios, de la empresa, del trabajo, de la economía, del turismo, etcétera, etcétera, también ha afectado la normalidad de la iglesia. Todavía recuerdo que había gente que me escribía y decía, ¿por qué tenemos las puertas cerradas? ¿Por qué no abren la iglesia? Es que les falta fe y cosas por el estilo nos decían. Pero bien, queríamos ser no solamente cuidadosos, pero prudentes, responsables, porque queríamos seguir las recomendaciones de lo que estaba sucediendo, no solo en nuestro país, pero alrededor del mundo. Pero realmente lo que vivimos ahora ha afectado la normalidad de la iglesia. La ha afectado no solo por el hecho de que si podemos o no congregarnos presencialmente, sino que la ha afectado en cuanto a sus operaciones. Muchas cosas, muchos proyectos se han tenido que detener precisamente por la inseguridad o la incertidumbre que ha creado esta situación global.
Por ejemplo, nosotros teníamos este año varios grupos que iban a venir para trabajar entre nosotros y hacer diferentes obras de ayuda aquí en el país. Pero con esto que pasó, se detuvo. Está en una pausa indefinida. No sabemos si estos hermanos que nos habían dicho que venían, si realmente van a regresar el próximo año o dentro de 2 años, no lo sabemos. Esto entonces ha afectado en muchas formas la normalidad de la iglesia. Pero de algo tenemos que estar seguros. No podemos cruzarnos de brazos y pensar de que, bueno, así están las cosas y no podemos hacer nada como iglesia. La visión, la misión de la iglesia no está en pausa. Tenemos que continuar predicando, tenemos que continuar anunciando, tenemos que seguir proclamando un mensaje de esperanza para la gente en la que tenemos oportunidad nosotros de relacionarnos. Por eso no podemos quedarnos en ese modo de pausa para siempre, no podemos quedarnos ahí. Es tiempo de retomar el ritmo de las funciones de nuestra misión como iglesia. Y cuando hablo como iglesia, no me estoy refiriendo solamente a esta iglesia local, me refiero a la iglesia, el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y no quiero entrar yo en polémica ni cosa por el estilo, ¿verdad? Pero existían, por decirlo, durante este tiempo como 2 extremos. Uno, esos de los que tenían una gran fe de que el Señor los iba a guardar y los iba a cuidar, etcétera, en medio de este virus mortal. O otros dijeron, no, mejor nos quedamos encerrados y no hacemos nada, no salgamos, etcétera. Existían esos 2 extremos. Realmente estamos en un momento donde nosotros tenemos que retomar el ritmo. Y yo lamento, por ejemplo, que durante esta temporada aquí en nuestro país muchos pastores perdieron la vida, perdieron la batalla precisamente en esta situación. Y no quiero yo juzgar su motivación, por qué hicieron las cosas que hicieron, que terminó con la vida de ellos. No es mi intención juzgar eso. Pero el hecho de que ellos ya no están entre nosotros nos hace pensar que debemos de hacer, sí, ser cuidadosos, ser responsables, etcétera. Pero eso no significa el hecho de ser cuidadosos y responsables y responsables o tener más bien responsabilidad con el hecho de cuidarnos, guardar distancia y en el caso de nosotros recién abrimos este es nuestro 3er domingo, etcétera. Esa no es una razón o una causa, una excusa para no hacer nada como iglesia. La iglesia tiene que continuar funcionando. Y por eso hoy desde este lugar insistimos una vez más. No nos hemos podido reunir todavía en nuestros grupos conexión, pero yo quiero animarle, conéctase a su grupo, no se quede desconectado, no se quede ahí solo, no se quede aislado. Mire, hay un gran peligro cuando uno se queda solo. Es un gran peligro. Con mucha razón Dios dijo en el principio que no es bueno que el hombre esté solo. Y aunque eso tiene otras connotaciones, esa expresión del Señor, se puede aplicar también a la vida cristiana. No es correcto, no es saludable que nosotros nos quedemos solos. Por eso estoy aquí para decirles, es tiempo de retomar las funciones de nuestra misión como iglesia del Señor alrededor del mundo. Debemos hacerlo consciente que hay una dinámica diferente presente ahora en el mundo. Hay una dinámica diferente de hacer la iglesia. Hasta hace unos meses, por ejemplo, nosotros no teníamos idea de hacer transmisiones de nuestros servicios en transmisiones. Y había gente que a mí me preguntaba, ¿por qué ustedes no hacen una transmisión de su servicio? Nosotros no considerábamos en ese momento necesario. Pero ahora hay una dinámica diferente que está presente en el mundo y una de ellas es que tenemos que tener transmisiones porque hay gente que todavía por temor, por prudencia, por las razones que sea, por asuntos de trabajo, como sea, no pueden venir presencialmente a las reuniones. Entonces nosotros tenemos que movernos en una dinámica diferente que está presente en el mundo hoy como iglesia local, pero no podemos quedarnos en pausa para siempre. Nos hemos enfrentado realmente en este tiempo a una tormenta que nos tomó por sorpresa. Una tormenta
que nosotros obviamente no estábamos preparados para ella. Y en ese punto nosotros nos parecemos a los discípulos de Jesús. Ellos iban en la barca cuando se desató la tormenta. Ellos, como pescadores experimentados, estaban acostumbrados a las tormentas. Pero esa tormenta era inusual. Esa tormenta era diferente. ¿Y a qué tormenta me refiero? Ustedes saben muy bien a cuál me refiero. En Marcos capítulo 4, donde les pedí que abrieran. Y en el verso 35, acompáñenme. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba, en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaban. Y él estaba en la popa, durmiendo en la parte trasera de la barca. Y dice, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento. Y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Pero noten el verso 1 del capítulo 5. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Noten que Jesús había dicho en los versículos 35 del capítulo 4 de ese capítulo de Marcos, Jesús había dicho, pasemos al otro lado. Pero entre pasar al otro lado y estar en el punto de origen, se levantó esa gran tormenta, una tormenta inesperada. Y realmente a nosotros, los creyentes de este tiempo, a los habitantes, los humanos de este tiempo, esta tormenta nos tomó por sorpresa, nos tomó desprevenido. Y en ese punto nos parecíamos a los discípulos, porque hemos estado acostumbrados a enfrentar diferentes tipos de tormentas en la vida, en nuestros hogares, en nuestra familia, en nuestra economía, en el trabajo, en el hogar, etcétera. Hemos estado acostumbrados a enfrentar diferentes tipos de tormentas en la vida, pero esta tormenta en particular nos tomó por sorpresa, nos tomó desprevenido, no estábamos preparados para ella, porque esta es una tormenta diferente, es una tormenta inusual. Y nos ha pasado entonces lo mismo ahora a nosotros, enfrentando esta tormenta en este tiempo, en este año 2020. Es una tormenta completamente diferente. Y aunque nosotros sabemos que hay un final de la tormenta, porque va a tener un final esta tormenta, lo único es que no sabemos cuándo va a llegar. No tenemos idea cómo es que va a llegar el final de esta tormenta. Y por supuesto eso nos llena de incertidumbre. Eso causa incertidumbre en nosotros, porque sabemos que va a llegar el fin de esta tormenta, pero no sabemos cuándo. Los discípulos sabían, como pescadores experimentados, ellos sabían que esa tormenta iba a pasar, porque ellos habían enfrentado muchas tormentas, y ellos sabían que así como venía la tormenta, así también se iba y venía la calma. Pero ellos en ese momento se dan cuenta que es una tormenta completamente diferente, y ellos dicen, no sabemos cuándo es el fin, no sabemos cómo va a terminar. De hecho, ellos dicen, van y despiertan a Jesús, que duerme en la parte trasera de la barca, y le dicen, Señor, ¿no tienes cuidado por nosotros que perecemos? La barca se está hundiendo. O sea, desde la perspectiva de los discípulos, eso no iba a tener un buen fin. El final de ese episodio, el final de ese momento, de esa experiencia, iba a ser fatal para ellos. Desde su perspectiva, ninguno de ellos iba a sobrevivir. Ninguno de ellos, incluyendo a Jesús posiblemente, desde su perspectiva, no iba a sobrevivir. Y eso nos ha pasado a nosotros. Hemos llegado a este punto cuando nosotros nos hemos llenado de incertidumbre, porque no sabemos cómo va a acabar esto. Y aunque las cosas parecieran que van tomando un poco de calma o de pausa, pareciera que la tormenta o el viento está bajando su intensidad, aunque parece eso, uno se siente todavía con incertidumbre porque no sabe qué va a pasar, no sabe realmente en qué forma va a terminar este capítulo, por decirlo de esta manera. Sin embargo, creo que podemos nosotros aprender algunas lecciones de esta tormenta que estamos enfrentando.
Y esta tormenta ha revelado 4 cosas. Y quiero animarte que tomes nota de estas 4 cosas que esta tormenta ha revelado en nuestra vida. A cada uno de nosotros esta tormenta nos tiene que haber revelado algo, como le reveló a los discípulos. Nosotros también vamos a identificar cuáles son esas cosas. La primera de ellas es que esta tormenta ha revelado una profundización o una disminución de nuestra fe. Eso es lo primero que ha revelado esta tormenta. Es decir, si nuestra fe se ha profundizado en el Señor, estamos seguros que vamos a pasar al otro lado. Pero si nuestra fe ha decrecido, si nuestra fe ha disminuido, si nuestra fe se ha debilitado, hemos creído o somos creyentes que este es el fin, que esto se acabó y que no hay nada más para hacer. Eso es lo primero que ha revelado esta tormenta. ¿Cuán profunda está nuestra fe? ¿Cuánto ha crecido nuestra fe? ¿O cuánto ha decrecido? ¿Cuánto se ha debilitado nuestra fe? Hubo un hombre en la Biblia que tenía un hijo enfermo y Jesús le preguntó, ¿crees? Y él dijo, Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad. En otras palabras, este hombre está diciendo, Señor, yo creo, pero aquí puesto en el terreno de la práctica, Señor, tengo duda. Mi fe o mi convicción, mi creencia está débil, no está profunda, está muy superficial. Muchos de nosotros enfrentamos esos momentos cuando ahora, en esta tormenta que el mundo ha vivido y que nosotros la hemos experimentado, ha provocado eso, una profundización o una disminución de nuestra fe. Lo segundo que esta tormenta ha revelado es que somos más frágiles de lo que realmente parecemos ser. Todos somos conscientes de que somos frágiles y repetimos en muchas ocasiones lo que el Señor le dijo a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y Pablo dijo, entonces, para que el poder de Dios repose sobre mí, me haré más débil. Y muchos de nosotros somos conscientes de que somos débiles, que somos vulnerables. Pero realmente esta tormenta, hermanos, ha revelado que nosotros somos más frágiles de lo que realmente aparentamos ser. En otras palabras, esta tormenta ha revelado realmente nuestra, valga la redundancia, verdadera fragilidad, nuestra verdadera incapacidad, impotencia en el control de las cosas. Porque muchas cosas que nosotros creíamos que teníamos control de ellas, el Señor nos ha demostrado que nosotros no tenemos control de nada. Necesitamos realmente estar dependientes de Él. Así que lo segundo que esta prueba o esta tormenta aquí en el año 2020 ha revelado es que somos más frágiles de lo que realmente somos. La tercera cosa que ha revelado esta tormenta es que nuestra fe ha estado conectada a algo que podía calcular y que podía controlar los resultados. Y entonces usted diría, o nos podríamos preguntar, entonces no era fe lo que teníamos. Pero muchas veces nosotros los creyentes, cuando estamos en un ambiente de confort, cuando estamos en un ambiente cómodo, donde no estamos enfrentando ningún tipo de prueba o de dificultad o algún tipo de tormenta, entonces nuestra fe, que está puesta en Dios, por supuesto, pero sin darnos nosotros cuenta, estamos conectando nuestra fe a cosas que proyectan o que calculan los resultados de las cosas que estamos enfrentando. En otras palabras, nuestra fe descansa en aquellas cosas que nosotros podemos arreglar, en aquellas cosas que nosotros o aquellas situaciones que nosotros podemos controlar. Porque sin darnos cuenta, nuestra fe podría estar conectada en aquellas cosas que nosotros podemos controlar, algo como nuestras habilidades. Es decir, realmente a veces uno obtiene cosas y uno cree que fue nuestra fe la que lo produjo, pero no es el resultado de nuestra fe, es el resultado de nuestras habilidades, es el resultado de nuestra experiencia, es el resultado de nuestras capacidades, pero realmente no es el resultado de nuestra fe, porque nuestra fe solamente está conectada a cosas o a algo, que puede calcular, que puede medir o que puede proyectar los resultados en la situación en la que estamos. Y eso es lo que les pasó a los discípulos.
En el principio, ¿por qué ellos no despiertan a Jesús? Porque ellos en su interior dicen, nosotros podemos. Nosotros sabemos cómo podemos solucionar esto. Nosotros sabemos cómo manejar esto. Porque hemos enfrentado muchas tormentas en este mar de Galilea. Así que esta tormenta no nos va a dominar. Sabemos nosotros cómo manejar esta situación. Sabemos en qué dirección llevar la barca y sabemos si la llevamos en esta dirección, la barca va a llegar a puerto seguro, o si nos movemos a este lado, o si todos nos hacemos de este lado, o si remamos de esta manera, o si levamos las velas o las bajamos, etcétera. Ellos sabían, por su experiencia, por sus habilidades, ellos sabían cómo podían obtener resultados. Pero la tormenta los sorprendió. Esa tormenta los tomó por sorpresa porque se intensificó. Y fue en ese momento que ellos se dieron cuenta que su fe no estaba conectada en Jesús, sino en sus habilidades. ¿Me estoy explicando, hermanos? ¿Sí o no? Esta tormenta ha revelado que nuestra fe estaba conectada a algo que podía calcular, que podía medir, que podía proyectar, controlar los resultados. Lo cuarto que esta prueba ha revelado es que tenemos dos opciones que nosotros podemos tomar en toda tormenta. La primera de ellas, aprender a tomar una siesta durante la tormenta. Esa es la primera opción que nos da. La segunda es pararnos y reprender la tormenta. Esta tormenta nos ha enseñado, como Jesús le enseñó a sus discípulos. Van y despiertan a Jesús y le dicen, Señor, mira que vamos a perecer, etcétera, etcétera. Jesús se levanta y les hace un cuestionamiento. ¿Dónde está la fe de ustedes? ¿Por qué están así asustados? ¿Por qué están así miedosos? ¿Por qué están en esa forma? Jesús reprende el viento, se calma la tempestad y los discípulos se quedan y dicen, ¿quién es este individuo? ¿Quién es este individuo que el viento y el mar le obedecen? Jesús le está enseñando a sus discípulos, ustedes tienen dos opciones. O siguen mi ejemplo, duerman en la tormenta. O si no quieren dormir durante la tormenta, entonces párense frente a la tormenta y díganle que se calme. Eran dos opciones las que ellos tenían. Y los discípulos en ese momento se quedan sorprendidos porque ellos no se les hubiera imaginado pararse frente a la tormenta y reprenderla. ¿Por qué no se les hubiera imaginado? Precisamente porque ellos estaban acostumbrados a enfrentar esas tormentas y ellos pensaban que la podían controlar. Así que la otra opción, que no es opción para los discípulos en ese momento, es pensar que el fin ha llegado, que todo se acabó. Y si no era opción para los discípulos, tampoco lo es para nosotros. No podemos abrazar la opción de que, bueno, vamos a perecer, esto se va a acabar, esto no va a tener un buen resultado. 4 cosas entonces que esta tormenta, en esta temporada de reinicio, debemos de considerar. La primera de ellas es que la tormenta ha revelado cuán profunda o cuánto ha disminuido nuestra fe. Segundo, ha revelado lo frágiles que somos. Tercero, ha revelado que nuestra fe ha estado conectada a cosas que podían calcular o medir los resultados. Y nosotros creíamos que era nuestra fe la que permitía que obtuviéramos algunas cosas o obteniera algunos resultados. Y cuarto, nos revela 2 opciones. Y para nosotros ahora es una opción también. O descansamos en medio de la tormenta, o si no vamos a descansar, entonces parémonos y hablemosle a la tormenta, que se detenga. Eso fue lo que Jesús les dijo. Si no me van a dejar dormir, entonces hagan algo. Si ustedes quieren que la tormenta se termine, entonces no me despierten. Si no quieren descansar en la tormenta, levántense y reprendan la tormenta. Pero no
esté pensando que es el fin. Hay 4 resoluciones que yo creo que debemos de tomar ahora nosotros los creyentes. La primera, retomo el ritmo de mi vida. Diga conmigo, levante su mano derecha, retomo el ritmo de mi vida. Ahora yo sé que algunos ya han estado retomando el ritmo de sus vidas en muchas cosas, en su trabajo, en sus ocupaciones, obligaciones, etc. Pero aunque las ha tomado, sigue todavía con cierto temor, sigue todavía con cierta incertidumbre. No, realmente tome el ritmo de su vida, tome el ritmo de su propósito, tome el ritmo de su llamado, tome el ritmo de su asignación. Pero háganlo no con miedo, háganlo no con temor, háganlo no con desesperanza, háganlo con su fe conectada en la persona de Jesús. Número 2, la segunda resolución. Diga conmigo, esta tormenta no me va a controlar ni me va a definir. Dígalo bien fuerte. Esta tormenta no me va a controlar ni me va a definir. Eso fue lo que Jesús les dijo a sus discípulos. Esta tormenta no los tiene que controlar a ustedes. En ese momento la tormenta estaba controlando a los discípulos. Estaba controlando las emociones, el comportamiento y las actitudes de los discípulos. Los estaba definiendo como miedosos, como faltos de fe. Entonces nosotros tenemos que tomar una resolución, que esta tormenta que el mundo está viviendo no nos va a controlar, no nos va a definir como miedosos, como llenos de duda, no nos va a definir. Tercera resolución, diga conmigo, estoy de pie con tanta esperanza y anticipación a pesar de la tormenta. Levante su mano derecha y diga conmigo, estoy de pie con tanta esperanza y anticipación a pesar de la tormenta. Es tremendo lo que ocurre aquí porque los discípulos están pensando de que todo se acabó. A veces nosotros en este tiempo que hemos estado viviendo hemos pensado de que esto se acabó, que esto se terminó. Pero vamos a tomar la resolución de estar de pie con tanta esperanza, con tanta anticipación a pesar de la tormenta. Y la cuarta resolución que vamos a tomar es, diga conmigo, y se va a asustar con lo que voy a decir, pero diga conmigo, levante su mano derecha también y diga, Jesús no está en mi barca. Están miedosos con eso que están diciendo, pero dígalo bien fuerte, por favor. Jesús no está en mi barca. Yo estoy en la barca de Jesús. Es una gran diferencia. Muchas veces nosotros hemos dicho, yo voy a llegar porque Jesús está en mi barca. No, Él no está en nuestra barca. Nosotros estamos en la barca de Jesús. Y por eso vamos a llegar al otro lado. Eso fue lo que los discípulos no pudieron ver. Eso fue lo que los discípulos no pudieron comprender. Cuando Jesús les dijo, pasen al otro lado, vayan al otro lado, vamos a ir al otro lado. Y Jesús se fue a dormir, como diciéndoles, Jesús, yo estoy en esta barca, esta es mi barca. Y si ustedes están en mi barca, van a llegar al otro lado, van a pasar al otro lado. Y el verso 1 dice del capítulo 5 que ellos llegaron al otro lado, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y no solamente llegaron al otro lado, sino que volvieron a pasar, regresaron al lugar donde estaban. Mi amado hermano, estoy aquí para decirle este día, es el tiempo de retomar el ritmo de nuestro destino, de nuestro llamado, de nuestra asignación, de nuestro propósito. No es tiempo de quedarnos en una pausa para siempre, como iglesia local, como familia, como cuerpo de Cristo, en su negocio, en su hogar, en su matrimonio. Es tiempo de retomar el ritmo, no es tiempo de quedarse en una pausa para siempre. Es tiempo de abrazarnos del Señor, es tiempo de tomarnos de esta convicción. Estoy en la barca de Jesús, Él no está en mi barca, yo estoy en la barca de Jesús, y si estoy en la barca de Jesús voy a llegar al otro lado, voy a pasar al otro lado. Entonces me reinicio, retomo el ritmo de mi vida, retomo el ritmo de mi llamado, retomo el ritmo de mi propósito, de mi asignación. Estoy en la barca de Jesús.